Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca hablar de fútbol, pero esta vez no tanto de fútbol, porque hay un artículo que es un tanto viejo, pero que creo que ha sacado Chío Blanco en un video el día de hoy y que la verdad me ha gustado bastante. Y yo también quiero sumarme a esta voz para que se vaya masificando y se sepan todas las fechorías de este club de corruptos, ¿no? Obviamente el artículo está a través de Footballgate, porque son ellos los que se han desvelado haciendo el trabajo, son ellos los que se lo han currado literalmente, son ellos los que han puesto todo el esfuerzo. El artículo claramente es de footballgate.com, así que animo a cada uno de ustedes que quieran o estén escuchando este video que vayan y le den un like a la página, la apoyen de alguna forma para que se sigan sabiendo cosas de este club de corruptos y obviamente los méritos suficientes a Chío Blanco, que hoy se lo ha currado bastante, hay que decirlo, y la verdad es que me parece impresionante, pero lo más importante es masificar para que todos sepan lo que está haciendo el club de corruptos. No es que yo quiera copiarle a Chío Blanco, pero me parece que esto es necesario y mientras más creadores de contenidos hagamos este video para que la gente se vaya enterando de lo que es este club de corruptos, mejor. No es el ánimo de copiar, sino que es el ánimo de masificar para que todos vayamos sabiendo lo que significa el Barcelona. Pero antes de comenzar con el artículo número 2, vamos a hacer una pequeña y cortita introducción de lo que fue el primer artículo, que literalmente dice lo siguiente. La mano derecha de Platini, Senes Ercik, era vicepresidente del Comité Ejecutivo de la UEFA, responsable del Comité de Árbitros y presidente del Comité de Responsabilidad Social y Juego Limpio. En paralelo, ejercía también de jefes de proyectos de UNICEF, cuyo logo lucía el Barça. En 2006 y por primera vez en la historia del Barça, la camiseta azulgrana iba a lucir publicidad. El logo de UNICEF aparecerá en el centro de la equipación del equipo catalán gratuitamente y para los siguientes años. La publicidad en la camiseta estaba valorada en unos 20 millones de euros por entonces y su valor incrementaría considerablemente en los siguientes años. Recordemos que UNICEF no pagó ni un solo euro. El Fútbol Club Barcelona se comprometió además a donar a UNICEF un mínimo de 1,5 millones de euros anuales, además de un 0,7% de los ingresos del club a programas y proyectos de UNICEF. Cuanto más lejos llega el Barça en Champions, más ingresos para UNICEF. El Barcelona realizó también diversas donaciones y promociones a la organización humanitaria, cuyo director de proyecto era Senes Ercik, quien, como ya hemos dicho, era vicepresidente y jefe de los árbitros de la UEFA. Ahora vamos a saltar un poquito en el tiempo al segundo artículo, que dice lo siguiente. En 2019, Footballgate desveló en una profunda investigación los detalles de la conexión entre la UEFA y Senes Ercik, entonces jefe de árbitros, y el Barça, cuya camiseta lucía el logo de UNICEF, donde el citado vicepresidente de la UEFA era patrono. Si la mejor etapa del equipo catalán en la Copa de Europa entre 2006 y 2015 quedó manchada para siempre por este evidente conflicto de intereses, lo que Footballgate desvela a continuación en esta segunda parte deja aún más el descubierto al mejor Barça de la historia. Junio de 2006, primer paso con Gaspar. En julio de 2006, la prensa anunciaba el acuerdo comercial entre Barça y UNICEF, cuyo director es también el jefe de arbitraje de la UEFA. Solo un mes después se produjo otro hecho destacable, aunque con escasa repercusión en la prensa. El expresidente del Barça, Joan Gaspar, entonces vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, se vio nombrado máxima autoridad del Comité de Competiciones de Clubes de la UEFA. Por aquel entonces, Senes Ercik y Ángel María Villar ya eran vicepresidentes de la UEFA y el organismo rector del fútbol europeo estaba a punto de elegir a un nuevo presidente. Octubre de 2006, Joan Laporta también entra en la UEFA. Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona desde 2003, entra a formar parte del grupo más importante de la UEFA, el Comité Estratégico, del que también formaba parte Ángel María Villar. Cobró aún más importancia con la llegada de Michel Platini a la dirección de la UEFA. Octubre de 2006, Michel Platini se reúne con Laporta. 10 días después de que Joan Laporta fuera nombrado para su nuevo cargo, Michel Platini se reunió con el presidente del Barça en la ciudad condal, en Barcelona obviamente. El exjugador de la Juventus, que ocupaba un puesto ejecutivo en la UEFA, preparaba su salto al máximo cargo de la principal organización futbolística europea. Laporta será una pieza clave en los próximos meses, afirma Mundo Deportivo, y eso es exactamente lo que ocurrió.
Después, en enero de 2007, Platini y el G14, el exfutbolista francés, es elegido presidente de la UEFA. Platini quiere introducir una serie de cambios en la máxima organización del fútbol europeo y uno de sus objetivos es desmantelar el G14. Este grupo fue creado por 14 de los clubes más grandes de Europa. Dos de los fundadores fueron el Barcelona y el Real Madrid. El objetivo del grupo era defender los intereses comunes de los grandes equipos ante la UEFA y circulaban rumores sobre la creación de una nueva competición. Enero de 2007, Platini y Laporta, la relación. Pocas semanas después de ser elegido presidente de la UEFA, Michel Platini confirmó a Mundo Deportivo su confianza y amistad con Joan Laporta. En sus primeras semanas en el cargo, el nuevo presidente del fútbol europeo afirmó que el comité estratégico sería un comité muy importante dentro de la UEFA. En marzo de 2007, Senes Ersic vuelve a escena. Senes Ersic, entonces vicepresidente de la UEFA a cargo de los árbitros y directivo de UNICEF, fue nombrado por Michel Platini para dirigir el famoso comité estratégico. Marzo de 2007, colaboración entre Platini y Laporta. Michel Platini pidió la disolución del G14 y para ello pudo contar con todo el apoyo de Joan Laporta. Recordemos que el Barça fue uno de los clubes fundadores. Y Laporta decía: estoy totalmente de acuerdo con Platini. Noviembre de 2007, Laporta, el puente entre los clubes y la UEFA. Los presidentes de la UEFA y del Barça se reunieron en Nyon. La sintonía entre ambos es perfecta y miran en la misma dirección. Después, en agosto de 2008, cena del Barça con Platini. Nueva reunión entre Michel Platini y Joan Laporta, esta vez acompañado por dos de sus directivos, Chiqui Begiristain, perdón por no pronunciarlo bien, y Raúl Sanllehi. Según Mundo Deportivo, el objetivo de la cena era estrechar lazos. Elogios al Barça. En los años siguientes, Michel Platini envió más de un recado al Real Madrid, al tiempo que elogiaba al Barcelona. Lo expresó públicamente y más a menudo de lo necesario. En una extensa entrevista para Mundo Deportivo declaró en 2008 que le gustaba la apuesta del Barça por Guardiola y que Laporta era una persona muy importante dentro de la UEFA, la FIFA y el fútbol en general. Tiene toda mi confianza y estima y que jugadores como Xavi e Iniesta te reconcilian con el fútbol. Algún tiempo después, esta vez en la Gaceta dello Sport, alabó el juego del Barça de Guardiola, en el que quien corre y se cansa es el balón, no los futbolistas. Unos meses más tarde volvió a elogiar a la cantera del Barça sin olvidar a sus bajitos, Xavi e Iniesta, a los que calificó de vitales para el juego del Barça y de la selección. En 2011 declaró en una entrevista a Le Parisien que los árbitros protegen más a Messi. Está bien que sea así, puede jugar al fútbol y expresar su talento. Tras el clásico entre Real Madrid de Mourinho y el Barça de Pep, Sandro Rosell, que no solo ha sustituido a Laporta como presidente del Barça, sino también en el comité estratégico de la UEFA, se reunió con Ángel María Villar en el Hotel Meridien de Montecarlo antes de reunirse con Michel Platini y Joan Gaspar en el comité de clubes de la UEFA. Según Mundo Deportivo, el Barça fue felicitado por varios miembros del comité ejecutivo de la UEFA, entre ellos Senes Ersic, por el buen juego y comportamiento del equipo. Doble publicidad. Ese mismo año, la UEFA autorizó al FC Barcelona a utilizar doble publicidad, a pesar de que la normativa europea prohíbe exhibir publicidad de dos patrocinadores diferentes. El equipo azulgrana lució publicidad de Qatar Foundation y la de UNICEF en Champions. En 2013, en la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA en Bilbao, Platini puso al Barça como ejemplo de lo que le desearía ver como club ideal, una sociedad controlada por los socios, que tiene campo propio, que invierte en la cantera y que así mantiene la identidad propia. Los hilos del Barça. Desde 2006 y el acuerdo con UNICEF, pasando por el nombramiento de Joan Gaspar para el Comité de Competición de Clubes de la UEFA, hasta 2015, cuando Senes Ersic se retiró de la UEFA, el Barça ha tenido varios apoyos de peso en la UEFA. El panorama era el siguiente: Michel Platini, presidente de la UEFA, que confirmó su confianza y amistad con Joan Laporta, pudo contar con Laporta para disolver el G14, entonces el gran enemigo de la UEFA. Senes Ersic, vicepresidente de la UEFA, jefe de los árbitros, firmó una colaboración entre UNICEF, donde era directivo, y el Barça. Joan Gaspar, ex presidente del Barcelona, vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, era entonces el presidente del Comité de Competición de la UEFA.
Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, vicepresidente de la UEFA, pudo mantenerse a la cabeza de la Real Federación Española de Fútbol gracias al cambio de voto de última hora de Joan Laporta. Joan Laporta, presidente del Barça, obtuvo un puesto en el Comité Estratégico de la UEFA que cobró más importancia durante el mandato de Platini. Sandro Rosell le sustituyó en el 2010. Es difícil establecer cómo, con quién y en qué momento preciso el Barça elaboró la estrategia de contractar con UNICEF. Probablemente se elaboró entre 6 meses y un año antes de que se hiciera oficial, y es posible que varios de los protagonistas mencionados anteriormente participaran en el plan. Del mismo modo, es probable que los vicepresidentes Senes Ercik y Ángel María Villar influyeran en el nombramiento de Gaspar y Laporta, a quienes de repente se les otorgaron 2 cargos tan importantes dentro de la UEFA. Y cómo y con quién lo consiguieron. Lo cierto es que el periodo en el que el Barça ejerció su dominio dentro de la UEFA coincidió con su mejor época en la Liga de Campeones, y al mismo tiempo se producían los escándalos arbitrales más sonados. Respecto al tema de la corrupción, en primavera de 2015, Senes Ercik anunció su retirada de la UEFA a la edad de 73 años. Unos meses después, la Fiscalía Suiza abrió una investigación sobre un pago sospechoso de 2 millones de Sepp Blatter a Michel Platini, el dirigente francés implicado también en los Panama Papers, y el asunto Qatargate fue suspendido en noviembre de 2015. Senes Ercik fue igualmente investigado por su voto a favor de Qatar. El nombre del expresidente del Barça, Sandro Rosell, apareció por primera vez junto al de Michel Platini en el reportaje de France Football sobre el Qatar Gate. El ex fiscal estadounidense Michel J. García, autor del denominado Informe García sobre la concesión del Mundial de 2018 y 2020, desveló que Sandro Rosell transfirió $2 millones a la hija de 10 años de Teixeira, entonces miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA. En el mencionado informe aparece un correo electrónico que el expresidente del Barça envió a Blatter y el jefe del comité de la candidatura, en el que agradecía la transferencia recién recibida desde Qatar y afirmaba que ahora estaba en disposición de invertir los medios económicos en mi interés, que al final también serán los vuestros. Ángel María Villar, una de las personas claves en la adjudicación de la sede de Qatar, según el periodista que destapó el caso, se vio obligado a dimitir de la Real Federación Española de Fútbol y de su cargo como vicepresidente de la UEFA tras ser detenido por el caso Soule en 2017. Joan Gaspar hizo lo propio unos meses después. Desde la dimisión de Senes Ercik y la posterior suspensión de Michel Platini, el Barça ha sufrido una serie de grandes decepciones en la Champions League entre 2016 y 2023. Ha caído en varias ocasiones, incluido el 2-8 ante el Bayern, un 4-0 ante el Liverpool o un 3-0 frente a la Roma, eliminados en primera ronda y derrotados 2 años seguidos en la Europa League. En febrero de 2023, el programa catalán de la SER, Ketty Hughes, desveló que los presidentes del Barça, Gaspar, Laporta, Rosell y Bartomeu, habían pagado millones al vicepresidente de los árbitros de la Real Federación Española de Fútbol. O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, esto es un artículo bastante completo. Yo sé que es bastante extenso, pero bueno, hay que hablar de los temas de corrupción del Fútbol Club Barcelona. Y como siempre he dicho, yo no creo en las coincidencias. No es coincidencia que en el 2015 Ercik sale del cargo y el Barcelona jamás logra ganar una Champions. De hecho, le empieza a ir bastante mal. Se comienzan a destapar muchas cosas, como por ejemplo el vínculo que tenía el Barcelona con Ercik. También el caso Negreira, que todos sabemos que probablemente el Barcelona es culpable, pero que lo han hecho muy bien. Yo también creo que en este tema de la UEFA el Barça lo ha hecho muy bien, porque al final, fíjate, hay una constante en el artículo y tú te darás cuenta que los que están pagando no es el Barcelona, no es la UEFA, no es la FIFA, sino que son personas. ¿Te das cuenta? O sea, Ercik está pagando, pagó Platini, pagó también el dirigente español. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final pagan personas. Ángel María Villar se llama, pero es que al final pagan personas y no las entidades, ¿te das cuenta? Entonces el Barcelona quiere hacer exactamente lo mismo en el caso Negreira. Quieren que paguen los presidentes, que serían, en este caso, Rosell y Bartomeu, y no la entidad. Están buscando exactamente lo mismo que hicieron con este caso, con lo que pasó en la UEFA. Pero aquí está absolutamente todo. O sea, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo argumentar? ¿Tú crees que esto no es coincidencia? Porque al final las coincidencias no existen, ¿no? Obviamente, desde que el Barcelona ya no cuenta con este personaje y todos este tipo de corrupciones, al final no ganan absolutamente nada y les va fatal en la UEFA.
Y de hecho, hay una cosa muy particular, y es que este año Joan Laporta ha ido a hablar con Ceferín, porque Laporta fue a hablar con Ceferín, se reunieron, y cuando Laporta se reunió con Ceferín, mágicamente el Barcelona fue incluido en la Champions, porque el Barcelona iba a ser sancionado por Ceferín. Sin embargo, Laporta fue y mágicamente el Barcelona entró en la Champions. Y de hecho, hay un partido que le roban al Porto con un penal, me parece que fue de Koundé o fue de Araujo, y una mano de Joao Cancelo que era expulsión, y creo que no se cobró, no se sancionó, porque supuestamente creo que había offside, no recuerdo muy bien, pero ese partido al Porto se lo robaron, porque yo estoy seguro que si el Porto gana ese partido, el Barça sale segundo y lo hubiera tocado a un equipo mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, las cosas son como son. Creo que el Barcelona lo ha hecho bastante bien. Han ocultado todas sus, ¿cómo se puede decir?, fechorías ahí durante años. Pero poco a poco se va cayendo el mito del Fútbol Club Barcelona. Obviamente que hay mucha gente que pensará que esto es mentira. Pensarán que son coincidencias. Pensarán que el problema no es el Barça, sino que es la gente. Es que al final, claro, también es cierto, porque al final son las personas las corruptas, no la entidad, porque la entidad no tiene vida, la entidad está formada por personas y obviamente son las personas quienes se corrompen, ¿no? Pero al final piensa que estas personas representan a la entidad, por lo tanto si estas personas son culpables, también lo es la entidad, así que ojo ahí. Pero bueno, en fin, por algo salió Platini, por algo Ersic fue investigado, por algo también Ángel María Villar fue removido del cargo. Pero bueno, al final que sigan ladrando los culerdos, porque los culerdos van a seguir ladrando, van a seguir diciendo que esto es mentira, que no es verdad. Pero aquí está todo, o sea, te he leído un artículo bastante extenso, bastante completo de todos los vínculos. De hecho, hay bastantes imágenes que las voy a ir dejando con el video para que vayan complementando todo lo que he leído. Pero bueno, espero que te haya gustado este video, no te olvides de dejar un like y nos vemos en el siguiente, ¿vale?